Ok, muy bien, continuamos. Ya parece que se nos estabilizó acá la conexión a internet, como que estaba teniendo una falla de origen. ¿Sí me están escuchando? Les agradezco si me confirman ahí por el chat nuevamente, perdón, la interrupción. ¿Sí me escuchan? Ok, muy bien, gracias Jesús. Muy bien, entonces continuamos. Ya ahora parece que se nos restabilizó la conexión. Muchas gracias Milton, gracias a todos, disculpen la interrupción. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de curvas ROC. Y es que acá en ProUnidad pues tenemos que transmitir con dos computadoras al mismo tiempo, una grande que yo veo al frente que ustedes no ven para poder ver, estar asegurándome constantemente que ustedes están viendo lo que yo estoy hablando. Bueno, entonces ahí está la curva ROC en pantalla, que es la que ya hemos visto en otros cursos, que ya ustedes saben que si la curva ROC queda por encima del eje X, digámoslo así, entre más arriba esté, más buena es ese modelo predictivo. Este azul, por ejemplo, es bueno, este amarillo es regular y el morado es malo porque justamente está encima de la identidad. Y cualquier otra curva que quede acá por debajo sería sumamente mala. ¿Ok? Entonces, si queda acá por debajo, es todavía más malo el modelo. Bueno, entonces, ¿cómo se grafica la curva ROC desde la consola? Supongamos que tenemos un modelo predictivo F. Cualquiera, esto se vale para cualquier modelo predictivo, digamos una red neuronal, y que queremos predecir Y sub I a partir de X, Y. Entonces, es el problema que siempre tenemos, ¿verdad? Predecir con algún modelo predictivo la variable, a predecir, valga la redundancia. Entonces, generalmente ya hemos visto que en los modelos predictivos yo tengo lo que se conoce como un umbral, o en inglés un threshold, que el cual es generalmente 0.5, pero no tiene por qué ser 0.5. Y siempre las reglas de decisión son así. Si Y sub I, la predicción, la probabilidad del modelo, la mayoría de los modelos lo que dan es una probabilidad. Si esa probabilidad es mayor a 0.5, entonces se asigna la clase 1 y si no la clase 0. Ahora, con este umbral uno puede jugar, de hecho hay que jugar mucho en la realidad. Los modelos predictivos por defecto usan internamente 0.5. Pero dependiendo del modelo, no es conveniente. Por ejemplo, dependiendo del problema, más bien. Por ejemplo, en el problema de fraudes de tarjetas de crédito, generalmente se usa un T o un umbral mucho mayor a 0.5. Yo, por ejemplo, en el tema de tarjetas de crédito, uso generalmente un umbral T igual a 0.9 o incluso a 0.95, como están viendo ahí en amarillo que lo estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque solo voy a catalogar como fraude la tarjeta cuando la probabilidad de que sea fraude sea muy alta. Porque en ese problema, por ejemplo, es muy serio cortar una tarjeta cuando realmente la transacción no es fraude. Bueno, entonces aquí la curva ROC juega un poco con todos los posibles umbrales. En realidad la curva ROC lo que hace es comparar el modelo para todos los posibles umbrales entre 0 y 1. Observen, por ejemplo, acá, digamos que yo tengo una tabla y el modelo probabilístico me da este score, el modelo predictivo me da este score, que al final y al cabo prácticamente todos los modelos lo que hacen es dar una probabilidad, que ahorita les voy a explicar cómo se saca, cómo se hace para que el modelo dé una probabilidad en lugar de la clase. Entonces, por ejemplo, si el modelo yo le digo use un umbral de 0.5, como se ilustra acá, entonces, por ejemplo, si 1 da el score 0.98, entonces asigna un 1. Si el score es 0.80, entonces asigna un 1. ¿Por qué? Porque es mayor a 0.5. Recuerden la regla. Si es mayor a t, asigna un 1 y si no, asigna un 0. Entonces aquí 0.67 asigna un 1. 0.65, un 1. 0.54, un 1. Y 0.32, un 0. Ok, en cambio si usamos un umbral de 0.7, este primero con 0.98 lo asigna 1, con 0.80 lo asigna 1, ya con 0.67 lo asigna 0, con 0.65 a 0, con 0.54 a 0 y con 0.32 a 0. Entonces, por ejemplo, esta sería la tabla de verdad para esta corrida con este umbral, mientras que esta es la tabla de verdad con este umbral. Obsérvese que aquí tengo el verdadero valor.
Entonces, ¿por qué esta es la tabla de verdad? Porque de los verdaderos unos, de los ceros, perdón, me predijo bien solo uno, por eso aquí hay un 1. De los 1, me predijo bien 1, 2, 3. Entonces me predijo bien 3 unos. Y me predijo mal 2 unos. Estos 2 unos, 2 ceros, perdón. 2 ceros. Este 0 era 0, me lo predijo como 1. Y este 0 me lo predijo como 1. Entonces acá es un 2. Esta tabla, por cierto, está un poco al revés de como nosotros la hacemos. La predicción está para abajo y el verdadero valor hacia allá. Pero no importa. Vean acá, esta sería la matriz de confusión en este caso. ¿Por qué? 2 ceros me los predijo bien, estos dos últimos. Solamente me predijo un 1 bien. Me predijo mal 2 unos, estos dos. Y me predijo mal 2 ceros, acá también. No, perdón, 2 unos y me predijo mal un 0, que sería este, sí, un 0. Ok, bueno, entonces observen que los modelos predictivos, el umbral es sumamente importante. En general, nosotros no hemos, digamos, manipulado ese parámetro hasta ahora porque hemos dejado que los modelos usen el que por defecto usan, que generalmente es 0.5. Entonces, la curva Rocking lo que hace en la práctica, este gráfico, en el fondo, es correr el modelo para todos los posibles umbrales y ver qué tan bueno es en todos los posibles umbrales. Entonces, un modelo que es bueno en todos los posibles umbrales T es un mejor modelo que otro, porque no importa cuál sea el umbral que yo escoja, el modelo será bueno. Por ejemplo, en las redes neuronales, ¿se acuerdan que uno usaba un umbral aquí? Y a partir de ese umbral uno decía si era de una clase o de otra. Es el único modelo en el que hemos jugado un poco más con el umbral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la curva ROC en el fondo? El algoritmo de la curva ROC es este que está aquí. Si tenemos un modelo predictivo F, que es, digamos, un análisis, una máquina de soporte vectorial, un árbol de decisión, y un umbral T, entonces, vean lo que hace el modelo. T lo inicializa en el score mínimo posible. Luego inicializa los TP, quiere decir true positive, los verdaderos positivos y los falsos positivos, en 0. Entonces va desde I igual, el mínimo score, hasta el máximo score, hasta el máximo posible valor de T, va haciendo el cálculo. Si el score es mayor que T, entonces incrementa los verdaderos positivos, porque en ese caso lo clasificó bien. Y si no, incrementa los falsos positivos, porque en ese caso quiere decir que lo clasificó mal. Y luego grafica los falsos positivos entre el total de datos y los verdaderos positivos entre el total de datos, entre el total de negativos y entre el total de positivos, que es N y P. P es el total de positivos y N el total de negativos. Y grafica ese punto. ¿Qué quiere decir ese punto? Vean que grafica los falsos positivos y los verdaderos positivos. Si el segundo punto es mayor que el primero, como se ve aquí en esta gráfica, quiere decir que entonces es muy sencillo la idea. En el fondo, voy a graficar aquí el eje X. Acá está el eje X, más o menos. Si los verdaderos positivos, ve que grafica los falsos positivos, coma los verdaderos positivos. Entonces, en el caso en que los verdaderos positivos o true positive sea mayor, el punto me queda sobre el eje X. En cambio, en el caso en el que los falsos negativos sean mayores, el punto me queda debajo del eje X. Entonces, un modelo en general, como este que está graficado aquí, en el que los verdaderos positivos sean más grandes que los falsos positivos, la curva va quedando por arriba. Entonces, cuando los verdaderos positivos son mayores significativamente que los falsos positivos, la curva queda por arriba. Cuando son mayores los falsos positivos, la curva queda por abajo. Y obviamente, cuando son mayores los falsos positivos, quiere decir que el modelo está muy malo, porque está catalogando más datos mal que bien. Ok, eso es lo que hace la curva ROG en el fondo. Acá voy un poquito para arriba otra vez. Cuando queda por arriba, significa que él está clasificando, está encontrando más verdaderos positivos y menos falsos positivos. O sea que la clasificación es mejor. Si la curva se viene por abajo, quiere decir que está clasificando más falsos negativos que falsos positivos. O sea, está equivocándose más de lo que está acertando.
Si la curva queda exactamente acá en el eje X, quiere decir que es como tirar una moneda al aire, que ella siempre cataloga la mitad bien y la mitad mal. ¿Ok? Eso es lo que en el fondo la curva ROC grafica. Un poco para explicarles qué es lo que grafica. Acá vienen unos cálculos a mano para que ustedes lo repasen, aquellos que quieran estudiar un poco más a fondo cómo se calculó. Aquí se hace con esta tablita que está acá. Aquí viene el número de individuo, la clase P o N y el score que le dio, y esta es la curva ROC. Entonces aquí yo lo hago a mano. Por aquellos de los que quieran estudiar esto un poco más a fondo, ahí se los dejo. Ven, ahí vienen los cálculos completamente a mano para que ustedes los repasen, por si les interesa un poco más entender más a fondo el algoritmo. Ahí yo lo hice todo a mano. Bueno, por dicha no hay que hacerlo a mano. En R hay un paquete que se llama el paquete ROCR, el ROC en R, digamos, curvas ROC en R, que es el que se encarga de hacer las curvas ROC. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta por ahí, por favor me dicen. Requiere después un poquito de repaso. Bueno, lógicamente, lo primero que hay que hacer, como siempre, es cargar el paquete y obviamente instalarlo antes, si no se ha instalado. Para graficar la curva ROC, yo tengo que pasarle dos cosas. Una, en un vector, las probabilidades del modelo, y en otro vector, la clasificación. Recuerden que la curva ROC solo funciona para modelos binarios, es decir, donde la variable a predecir tiene solo dos clases. ¿Ok? Entonces en este vector que tengo ahí marcado, yo le digo si lo clasificó, por ejemplo, el primero lo clasificó como 0, el segundo como 0, el tercero como 0, el cuarto como 1, el quinto como 1, el sexto como 1, el séptimo como 1 y el octavo como 1. Así no es como lo clasificó, ese es el verdadero valor del individuo. El primero es 0, el segundo es 0, el tercero es 0, el cuarto es 1, el quinto es 1 y así sucesivamente. Y estas son las probabilidades que dio el modelo. Entonces al primero le dio una probabilidad de 0.1, al segundo una probabilidad de 0.5, al tercero una probabilidad de 0.3, al cuarto una probabilidad de 0.8 y al 5 una probabilidad de 0.9 y así sucesivamente. Esa es la probabilidad que dio el modelo. Imagínense que esto es fraude o no fraude. Entonces 0 es que no es fraude y 1 es que sí es fraude, es el verdadero valor. Y esta es la probabilidad que está dando el modelo de ser fraude. ¿Okay? Entonces yo tengo que pasarle, para hacer la curva ROC, el verdadero valor del individuo y el valor de la probabilidad que está dando el modelo predictivo. ¿De dónde sale esto? De correr un árbol de decisión, por ejemplo, de correr un KNE, de correr un árbol de decisión, un support vector machines, etc. Aquí ahora yo nada más para probar y para ilustrarles cómo se usa, los pongo, digamos, ahí inventados. Entonces, eso lo dejo en una variable que se llama pred, y luego la función perf, que pertenece al paquete ROCR, ROC en R, la función performance es la que construye realmente la curva ROC. Le voy a pasar la predicción, que es este vector, donde viene la predicción y el verdadero valor. Este TPR es que voy a hacer la predicción con los true positive, o sea, los verdaderos positivos, y con los FP, que es false positive, todos los falsos positivos, porque la curva ROC se puede hacer combinando otras cosas, pero la más normal es comparar los falsos positivos contra los verdaderos positivos. Eso es lo que más se usa. Entonces corro la función performance sobre este vector, pred, que lleva el verdadero valor, la predicción, perdón, la probabilidad y el verdadero valor. Le paso estos dos parámetros y luego ploteo. Perf es el que hace la curva ROC y luego lo ploteo, por ejemplo, aquí en rojo. Y entonces aquí está la curva ROC en rojo. A veces se usa graficar el eje X como para saber si está por encima o por debajo del eje X. Entonces, con este segmento que va de 0, 0 al punto 1, 1 y en color black es que grafico este segmento que está acá. ¿Ok? Y luego con este grid lo que hago es hacer como este cuadriculado ahí para que se vea más bonita la curva ROC. Entonces esa curva ROC sería un buen modelo porque quedó bastante por encima
del eje X. ¿Ok? Muy bien, si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Esto es como haciéndolo a pie. Acá viene un ejemplo. Donde, otro ejemplo, donde le paso, digamos, ven, aquí está la clase. Este es el verdadero valor. Aquí está el score. O sea, esta es la probabilidad que dio un modelo. Digamos, en estos ejemplos los estoy poniendo ahí. Digamos que son inventados para ver cómo corre. Entonces, hago la predicción. Esta función predicción, que es esta misma que está acá, que pertenece al paquete ROC, esa se la paso a, perdón ahí que me perdí un poco, a pred, y luego con performance le paso la pred y aquí me queda la curva ROC. Luego grafico la curva ROC y grafico el segmento y grafico el grid. Eso me hace, perdón, esto que está acá abajo, esa es la curva ROC de ese ejemplo, esa que está en rojo. Ok, ahora para ilustrarles un poquito, yo puse ahí con un for estos puntos, que son los individuos 1, 2, 3, hasta el individuo 20, para que ustedes vean cómo se hace la curva ROC si yo quisiera hacerla a pie. Ok, observen que son 20 individuos, aquí en este vector hay 20 individuos, entonces son 20 los que voy a graficar. Aquí lo que hago es correr, aquí programé en R, el algoritmo, voy a hacer un poquito más pequeño para que se vean. Ese código que ustedes ven ahí es la programación en R del algoritmo que les mostré aquí al puro principio. Perdón que voy para arriba. Este que está aquí a la izquierda, ya lo van a ver, ese que está ahí a la izquierda, que es el algoritmo que va contando los falsos positivos y los verdaderos positivos. Y los va ploteando. Entonces acá, perdón, voy para abajo nuevamente. Acá lo que hago es hacer eso ya en R. El mínimo score, el paso, que es el máximo score menos el mínimo. Y voy haciendo simplemente, si el score es mayor que el umbral, cuento los verdaderos positivos, o sea que lo clasificó bien. Y si no, incremento los falsos positivos. Esta es la clave del asunto. Voy contando. Y después, con este point, falsos positivos dividido entre el total de negativos, verdaderos positivos dividido entre el total de positivos, es que se van graficando estos puntos, perdón, que ustedes ven aquí, que los puse en azul. Eso sería por si quieren estudiar más en detalle cómo se hace la curva ROC. No hace falta hacer eso, lógicamente, porque la curva ROC ya la grafica esta función, plot, donde yo le paso este perf, que es donde quedó la curva ROC. No hace falta, lógicamente, hacer esto. Solo lo hice por aquellos que quieran entender un poquito más a fondo que la curva ROC. Entonces ahí lo programé yo y fui poniendo los puntos encima para que ustedes entiendan cómo sale la curva ROC y qué es lo que va midiendo. Entonces, repito, lo importante aquí es que si la curva ROC queda por encima del eje X, el modelo es bueno, y si no, el modelo es malo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que grafica la curva ROC? Voy a volver a explicar eso. La curva ROC, cuando hace un punto aquí como esto lo que significa es los falsos positivos, coma, lo voy a poner aquí en español, los verdaderos positivos. Ponderados aquí no importa divididos entre el total, pero eso es una porcentualización. Entonces, si la curva queda por encima aquí, ¿qué significa? Que hay más verdaderos positivos que falsos positivos para un umbral dado, porque ahí lo que va variando es el umbral. Si el punto queda aquí abajo, ¿qué es lo que significa? Que más bien hay más falsos positivos que verdaderos positivos. O sea que el modelo está clasificando más personas mal que bien. Si queda aquí en el puro centro, significa que está clasificando exactamente la mitad bien y la mitad mal. Entonces, claro que es un modelo que no sirve. Entonces, lo ideal sería que un punto quede aquí, ¿verdad? Aquí entre más arriba significa que está clasificando mejor. Entonces, una curva ROC que hiciera así sería como una curva perfecta. ¿Ok? Pero bueno, no hace así. La mayoría de los modelos pues hacen de esta manera. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok. Ahí les dejo pues esos códigos para que los repasen con calma.
realmente pues en la tarea es suficiente con saber generarlo en R, pero se los dejo ahí por aquellos de los que quieran ir más a fondo, entender lo que la curva ROC realmente hace en el fondo. Muy bien. Bueno, para facilitar el ploteo de la curva ROC, este servidor programó una función para que ya incorpora todo, para no estar corriendo estas 5 instrucciones, sino es que nos quede más fácil. Y ustedes pueden usar esta tarea, este código en la tarea. Nada más denle copy-paste a esta función y la ponen en su tarea. Observen que esta función que yo le llamé plot_rock, que de plotear la curva ROC, va a recibir la predicción en un vector, el valor real, que es el verdadero valor del individuo, adicionar en false. Esto es por si yo quiero hacer, recuerden que es muy importante hacer varias curvas ROC en el mismo gráfico para comparar modelos. Entonces, cuando adicionar está en false, que es por defecto lo que tiene la función, entonces la curva ROC va a graficarse en otro gráfico. Si yo le pongo aquí true, la curva ROC se hace en el mismo gráfico. Color red es que por defecto va a graficar la curva ROC en rojo, pero ahí se le puede cambiar, entonces lo voy graficando en otros colores. Entonces aquí yo encapsulo el código que les expliqué arriba. Hago la predicción, paso el vector predicción que viene aquí, se lo paso a prediction y real, y lo dejo en pred. Luego, con la función performance, le paso la predicción, le digo que voy a hacer con los true positive, lo voy a hacer un poquito más grande para que vean mejor. ¿Ok? Y falsos positivos, y lo dejo en performance. Con la función plot, se plotea la curva ROC. Vean que el color, ¿qué le paso? El color que viene aquí. En add, que es si quiere adicionar el gráfico o no, le paso el parámetro que yo le puse aquí adicional, que está por defecto inicializado en false. Y un título que dice curva ROC. Y el segmento, esto lo que hace es el segmento de la función identidad y el grid. Ok. Entonces observen aquí un par de ejemplos. Ahora es más fácil. Yo tengo nada más el score que da el modelo predictivo, el verdadero valor de clase, y le doy plot rock, le paso el score y le paso la clase. ¿Y eso qué me hace? Este código que hizo aquí en este gráfico grafica esta curva que no se ve muy, porque la tapó luego el azul, pero hizo esta en rojo. Luego corro, le pongo otro score, score 2, otro valor de clase, y ploteo la curva ROC. Vean que le puse adicionar en true y le puse color en blue. Entonces, ¿eso qué hace? Que esta curva ROC la grafique encima de la primera, ¿eh? Esa es la que cayó en azul. Por eso es que tapó en parte la roja. Para evitar eso habría que hacerlo en ggplot. Pero ahí están las dos. Eso es lo que por eso le pongo aquí adicionar en true. Ok, muy bien. Por cierto, para el aula virtual mañana van a aparecer 2 videos, porque debido al problema de corte que tuvimos en internet, tuvo que particionar la clase en 2 videos. Bueno, no importa. Ok, vamos a ir ahora a otra función muy importante, que es el área bajo la curva ROC. Recuerden que entre más arriba vaya la gráfica, mejor, pero lo que le dice más objetivamente a uno cuál curva ROC es mejor es el área bajo la curva ROC. Resulta que el paquete que les mencioné arriba ya calcula el área bajo la curva ROC. Es muy fácil. Yo hago igual, predicción, le paso el score, le paso la clase, lo dejo en una variable pred, y esta función performance, la corro, pero aquí le paso este parámetro AUC. ¿Qué quiere decir eso? Eso viene del inglés de Area Under Curve, es decir, el área bajo la curva, y esa la dejo aquí. Esa área bajo la curva queda exactamente en un valor que es este, $y_values. O sea, va a quedar en AUC, $y_values, por ejemplo, en este caso el área es de 0.9, o sea, de un 90%. Lo que pasa es que ella da varias cosas aquí. Entonces yo hice una función para sacar el área, hay que hacer AUC, $y_values 1, ahí me queda el área. Pero para que no sea tan enredado, yo programé una función que se llama área bajo la curva ROC. Esta función recibe la predicción, recibe el valor real de clase,
y hace esas cosas. Le paso prediction con la predicción y el valor real. Hago performance, pero hago el área undercurve, o sea, el área bajo la curva rock. Lo dejo en AUC y esta función return attributes AUC $JValues 1. Ahí es donde está el área. Entonces, esta función también se la pueden llevar a sus códigos R y ya esta función les retorna el área. Observen que si hago los dos mismos ejemplos de antes, y al primero le hago área bajo la curva rock de estos dos datos, entonces me da 0.9. Mientras el área bajo la curva rock de esta es 0.87. O sea, eso lo que me dice es que el área bajo la curva rock del gráfico rojo acá es 0.9 y del gráfico azul es 0.87. Ven que es difícil saber cuál modelo era mejor, pero bueno, ya el área bajo la curva nos dice con toda claridad que es mejor el modelo rojo que el modelo azul. Ok, muy bien, entonces estas funciones ya las pueden ustedes utilizar y queda un poquito más fácil. Ok, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a ir a hacer ahora sí un ejemplo de verdad, con un modelo predictivo. Vamos a hacer un ejemplo con Support Vector Machines y con árboles. Ok, entonces vamos a hacer la curva rock a ver qué es mejor, si Support Vector Machines o árboles. Y vamos a plotear todos los kernels posibles de Support Vector Machine también. Entonces, ok, vamos a hacerlo con el ejemplo de scoring de crédito. Leo la tabla de aprendizaje y la tabla de testing. Ok, perdón, construyo un modelo con Support Vector Machines y lo dejo en modelo. Perdón. Hago la predicción y recuerden que, bueno, muy importante esto que está acá. Esta predicción, cuando yo hago predict así, normal y corriente, él me da como respuesta sí o no. Recuerden que aquí era si va a ser buen pagador o no. Pero para generar la curva rock eso no me sirve. Yo ocupo que me dé una probabilidad. ¿Ok? Porque recuerden que la curva rock, como vimos acá arriba, lo que se pasa es un score, que es la probabilidad de pertenecer a una clase o no. Entonces, todos los modelos predictivos, o casi todos, yo les puedo decir aquí cuando los pongo a aprender Support Vector Machines, predícame buen pagador en la tabla de aprendizaje, pero le digo aquí que probability en true. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo ya no me va a responder sí o no, sino me va a responder la probabilidad de ser sí. Y por defecto la probabilidad de ser no. Entonces la predicción, esta predicción es un número entre 0 y 1, una probabilidad. Entonces observen que aquí cuando le digo predict, también le paso probability igual true. Que por cierto, no en todos los modelos es exactamente igual. Ahorita les voy a explicar en los demás modelos. Entonces, el score, en el caso de Support Vector Machines, queda en esta variable. Y ahí me queda el score. Entonces, ¿cómo hago yo la curva rock? Le paso, bueno, la clase, el valor verdadero de clase está en t-testing $buen pagador. Ahí es donde está si es buen pagador o no. Entonces, a la curva rock le paso ¿qué? El score que me dio el modelo, que está aquí. Y el valor de clase. Y ahí me grafica la curva rock con la función, esta plot rock es la función que yo programé. Entonces ahí está la curva rock para Support Vector Machines. ¿Ok? Esa sería. Entonces muy importante, para poder hacer esto, hay que pedirle al modelo que me retorne una probabilidad. No un valor de clase, sí o no, sino una probabilidad. Eso se hace en el caso de Support Vector Machines, poniéndole aquí a probability en true. Y aquí queda el score. Todos los métodos funcionan parecidos, pero no exactamente igual. Ahorita les explico cómo es en cada método. Ok, ahí está la curva rock para Support Vector Machine. Supongamos que ahora quiero agregar otra curva rock al mismo gráfico, pero voy a usar kernel lineal. Entonces voy a generar un modelo 2, Support Vector Machines, tabla de aprendizaje, pero voy a usar kernel lineal. Le digo probability en true para que me retorne una probabilidad. Ok, hago la predicción, igual que siempre, le paso el modelo 2 que acabo de generar aquí
le paso t-testing y le paso probability en true para que retorne probabilidades. Igual, este score 2, entonces me queda en esta variable que es en el caso de support vector machines, ahí es donde queda el score, o sea la probabilidad, el verdadero valor de clase que está entre testing $buen pagador, y hago el plot. Este es el plot que había hecho antes, y ahora hago el plot de score 2 clase 2, y observen que le digo adicionar en true y color blue. Entonces ahí se ve, en rojo fue el primero que hice, y en azul es el modelo de support vector machines, pero con kernel lineal. Entonces, con toda claridad se ve que el kernel lineal es más malo que el kernel sigmoid, no me acuerdo cuál usa por defecto, que el kernel que usa por defecto support vector machines. Entonces ahí lo agregué en el mismo gráfico. Si no le pongo aquí adicionar en true, lo hace en otro gráfico aparte. Generalmente es muy importante hacerlo en el mismo gráfico, porque yo lo que quiero es comparar modelos. Ok, voy a hacer otro gráfico en el mismo gráfico, ahora pero con kernel sigmoide. Entonces observen, misma cosa, corro support vector machines, predigo buen pagador, pero le digo que use el kernel sigmoide. Probability en true. Hago la predicción nuevamente, colocando probability en true. Ok. Saco el score, lo dejo en una variable score 3, y aquí dejo el verdadero valor de clase. Y aquí grafico. Ok. Estos son los dos gráficos que había hecho arriba. Los hago nuevamente porque es otro gráfico aquí para efectos de la presentación, nada más. Grafico el 3 con kernel sigmoide y ahí está. Entonces ahí está con kernel lineal, kernel sigmoide y el kernel que usa support vector machine por default. Entonces vemos que el verde es más o menos, el azul es malo y el rojo es el mejor modelo en este caso. Ok, se me está... Ok, muy bien. Entonces, seguimos acá. Se está un poquito inestable la internet acá. Vamos a agregar otra curva rock al mismo gráfico, pero usando árboles de decisión. Entonces, para eso, cargo rpart. Voy a predecir buen pagador usando este árbol de decisión. Observen que esto, si lo corro como siempre lo hemos corrido y pido la predicción, otra vez de nuevo nos da el valor de clase. Nos da sí o no. Y nuevamente entonces yo ocupo que me dé una probabilidad, no un valor de clase. Entonces, ¿cómo se hace para que nos dé un valor de clase? Aquí nos dio, perdón, ¿cómo se hace para que nos dé una probabilidad? Aquí nos dio un valor de clase porque yo le puse aquí type class. Recuerden que en árbol de decisión siempre había que poner type class. Con solo quitar ese parámetro, en el caso de árboles de decisión, entonces si le doy head a la predicción, vean que me da una probabilidad. Esta sería la probabilidad de no y esta es la probabilidad de sí. Probabilidad de no, probabilidad de sí. Entonces observen que la probabilidad de sí, que es la que debo usar, está en la segunda columna. Entonces yo ocupo extraer esta columna de esa predicción para pasársela a la curva rock. Esa es la que ocupo extraer. Entonces, ¿cómo la extraigo? Muy fácil. Como está aquí, le digo predicción, segunda columna. Aquí muestro el head para que ustedes la vean. Que ven que son los primeros 5. Que aquí me queda la predicción, pero esa predicción es un data frame. Entonces yo le saco la columna 2, ahí está la probabilidad, que es lo que me interesa. Entonces, ok, nuevamente entonces predicción 2, ahí columna 2, ahí va a estar el score, ¿verdad? Como acabamos de ver. Se lo paso a score 5. Nuevamente en clase 5 le paso testing $buen pagador. En estos primeros hago los 3 gráficos que ya había hecho arriba. Y acá hago el gráfico con el árbol de decisión. Entonces le estoy diciendo que me adicionar en true, color magenta. Entonces esta es la curva. Entonces estamos viendo que aquí se ve que esta pareciera ser la mejor, la que acabo de hacer. El árbol de decisión pareciera que es el que mejor me está funcionando. ¿Ok? Porque es el que quedó más arriba. Entonces ahí tengo los 4 modelos graficados en un solo gráfico.
Ok, ahora, bueno, para estar seguros cuál es el mejor de todos, lo que yo tendría que hacer es el área de los 5. Aquí no lo hice, solo hice el área debajo de la curva ROC del último. Le paso score 5, clase 5, ¿verdad? Que es el último modelo que hice, y me da .91. Ahora, para estar seguro, aquí yo puedo hacerlo con score 1, clase 1, luego con score 2, clase 2, y así para ver cuál de los 5 modelos es el que mejor resultado me está proporcionando. Ok, no sé si por ahí tienen alguna pregunta, un poquito enredado la clase, son muchas cosas las que vemos acá a veces en una sola clase, pero bueno, para poder hacer el programa experto son muchas cosas. La minería de datos es un tema muy amplio. Y las curvas ROC un tema muy importante, porque eso se usa muchísimo para comparar modelos predictivos. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, en resumen, pues, no se acuérdense que estas funciones que yo programé por acá, arriba, se las voy a mostrar, se las llevan para usarlas en su tarea. Ok, la función que hice para para el área, ahí está. Y la otra función que programé yo, que es para plotear la curva ROC, que es esta. Ustedes se las llevan y las pueden usar en la tarea. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, si no, voy a mostrarles la tarea. Es muy importante que le pongan atención a esto que les voy a explicar aquí de la tarea. Voy a esperar ahí que se reproduzca. Ok, muy bien, ahí está. Observen que aquí en la tarea les estamos pidiendo que hagan la curva ROC para el archivo de spam data, que es el predecir si es spam o no, para todos los modelos predictivos que hemos estudiado en el curso, excepto KNN. ¿Por qué excepto KNN? Porque resulta que el KNN no retorna una probabilidad. Nunca, solo retorna el valor de clase, porque recuerden que lo que hace es contar, entonces dice sí o no, no retorna una probabilidad. Entonces no se puede hacer con KNN. Esto que está aquí explicado es muy importante, pónganle mucha atención. Esta es la forma para con bosques aleatorios, perdón que ahí todavía no me he reproducido bien, ahí, con bosques aleatorios, para que me retorne una probabilidad, yo tengo que ponerle aquí type igual prop, cuando corro predict, eso es lo que tienen que hacer. Los demás parámetros de estos puntos significa que los demás parámetros igual a como siempre los hemos usado, pero tienen que ponerle type igual prop. Luego, ¿dónde queda el score, que es el que se ocupa para la curva ROC? Queda en la segunda columna de la predicción. Porque igual que el árbol de decisión, me va a devolver un data frame con la probabilidad del no y la probabilidad del sí. Entonces queda en la segunda columna. Exactamente igual para árboles, que es lo que acabamos de ver. De hecho, árboles y bosques es igual, observen. Ok, para support vector machines, máquinas de soporte vectorial, ya lo vimos también, hay que ponerle más bien probability igual true. Y todos los demás parámetros dejarlos igual. Y la predicción, cuando se corre el modelo, hay que ponerle probability igual true. En árboles y en bosques no hay que hacer nada cuando se corre el modelo. Es solo cuando se usa predict. Al contrario, support vector machine, sí. Desde que se corre el modelo hay que ponerle probability en true. Cuando se hace la predicción, también hay que ponerle probability en true. Y la predicción queda en todo este atributo extraño, pero ahí es donde queda el score. Ok. Para Bayes, para el método de Bayes, hay que ponerle más bien type igual row cuando se hace la predicción. Y el score queda en la segunda columna de predicción, que es un data frame. Ok, para potenciación hay que ponerle type igual prop. Y todo lo demás igual. Y la predicción queda también en la segunda columna de predicción. Para redes neuronales hay que ponerle type igual row. Pero curiosamente aquí la predicción más bien queda en la primera columna de predicción. Entonces en este ejercicio lo que hay que hacer es correr todos los modelos predictivos para spam data. ¿Ok?
todos los modelos predictivos para Span Data y luego graficar la curva ROC y con base en eso decir, me está reproduciendo un poco lento ahí, con base en eso decir cuál es el mejor modelo predictivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si tienen duda luego, para eso está ahí con el foro, con mucho gusto les ayudamos. Luego, el siguiente ejercicio es hacer un cross-validation con Span Data. ¿Ok? Vamos a hacer un cross-validation con 5 veces, vamos a hacer cross-validation y vamos a comparar usando cross-validation cada vecinos más cercanos. Vamos a comparar, ver cada vecinos más cercanos. Es un experimento idéntico al que yo hice en clase para comparar cómo oscila el error versus usar validación cruzada. ¿Ok? Y luego, aquí vamos a medir el error y aquí más bien vamos a medir la predicción global. ¿Ok? Y luego repetir el ejercicio, los dos ejercicios anteriores con árboles de decisión y no con KNN. A ver qué se puede concluir. Bueno, esto es básicamente repetir la función que hicimos de validación cruzada. Nada más que aquí el experimento lo vamos a repetir 5 veces. Recuerden que en el que yo hice lo repetimos 10 veces con 5 grupos. Aquí es al revés. Lo vamos a hacer 5 veces con 10 grupos. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con ese detalle. ¿eh? Es al revés. Allá lo habíamos hecho. Vamos a ver si lo tengo por aquí todavía. Si aquí habíamos hecho 10 veces el experimento. Entonces esto varía de 1 hasta 10. Y aquí varía de 1 hasta 5. En ese ejercicio va a ser al revés. Aquí varía de 1 hasta 5, porque vamos a repetir el experimento 5 veces, y acá varía más bien de 1 hasta 10, porque vamos a usar 10 grupos. Entonces aquí en Create False no vamos a poner aquí un 5, sino que vamos a poner un 10, porque vamos a hacer 10 grupos. ¿Ok? Entonces ojo con eso, que es al revés completamente lo que se va a hacer en este experimento y en este también. Ok. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Ok. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto. Vamos a ver con un poquito de problemas de internet acá en Providad porque está un poquito lenta la reproducción. No sé si a ustedes les está pasando solo aquí en mi segunda pantalla, que estamos viendo un poquito lenta la reproducción. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto. Ok, muy bien. Bueno, entonces, veo que, bueno, hay bastante gente conectada el día de hoy. Muchas gracias. Ok, están bastantes compañeros conectados. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, alguna pregunta o comentario, si no, pues un gusto haberlos visto el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Dudas, por favor, ahí en el chat. Yo sé que esta clase de hoy es un poquito cargada de cosas, pero es muy importante. Tal vez es de las partes más importantes en data mining es el tema de calibración de modelos y el método de validación cruzada. Es de lo más importante que se usa para calibrar y para seleccionar modelos. Y también la curva ROC. Entonces es muy importante que repasen bien esos dos conceptos e ideas que hemos estudiado el día de hoy y que las apliquen en la tarea. Con mucho gusto pues estaremos ahí atendiendo el foro para efectos de dudas o comentarios. Bueno, muy bien, la tarea número 1 ya las hemos revisado casi todas hoy, todavía a algunos ya les ha llegado el resultado, todavía nos faltan unas cuantas, es que este grupo es grande. Esperamos en el día de mañana en la mañana terminar la revisión de la tarea número 1 y empezar con la revisión de la tarea número 2. Bueno, muy bien, un gusto haberlos visto el día de hoy. Muy buenas noches, nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias, disculpen ahí las pequeña interrupción que tuvimos a media clase, pero bueno, es normal. Pocas veces nos ha pasado, pero sí nos ha pasado algún problema de conectividad a media clase. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos vemos, hasta luego.
Gracias. Muchas gracias a todos.